Esta es la parashá número 16, la parashá de Shalach, y traduce al dejar salir, ¿sí? Esta sidra la tenemos en el libro de Shemot, o Éxodo 13, 17 hasta el 17, 16. Esa es la sidra para este día hermoso, precioso de Shabbat que nos han regalado el Eterno. Tengo aquí un tema, el tema es la esperanza, un tema muy interesante, ¿verdad? La esperanza. Y a manera de introducción, vamos a ver aquí una condición activa y pasiva que encontramos en esta sidra, ¿no? Nos ayudará a entender nuestro modo de acción que debemos tener ante las adversidades, ante las pruebas que se nos presentan a diario y durante nuestras vidas. Bien, entonces encontramos en esta parashá cómo el Eterno interviene en una forma milagrosa, ¿no? Para destruir por completo el poderoso ejército de Faraón, ¿no? Y pues obviamente encontramos aquí un pueblo en angustia y en desesperación, clamando, orando, ¿verdad?, al Eterno, y recibe la noticia de su líder, ¿verdad?, de Moshe, que se queden quietecitos, que vean la salvación que el Eterno, pues obviamente, haría por ellos, ¿sí? Eso lo vemos nosotros allí, vamos a leerlo, Shemot 14:13, y dice: manténganse quietos y verán la salvación que el Eterno hará hoy por ustedes. El Eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. En otras palabras, no hagan nada, ¿sí? El Eterno hará por ustedes. Y así fue como sucedió. El segundo evento, también que encontramos en esta sidra, es cómo Amalek ataca al pueblo y por orden del Eterno, ¿verdad?, a través de su líder, Moshe, se ordena que se arme y vayan a la guerra y peleen en cabeza de Yehoshua o Josué, y aquí ellos vencen al enemigo. Entonces vemos una condición pasiva y ahora vemos una condición activa, ¿sí? Éxodo 17:9, y dice allí: escoge hombres para nosotros y sal, combate a Amalek. Eso fue lo que hizo Yehoshua y el pueblo luchó la guerra y venció. Entonces, pues es interesante cómo el pueblo pasa de una condición pasiva a una activa. Y esto obviamente nos demuestra algo importante, ¿sí? Se nos narra que en la guerra con Amalek se le instruye a Moshe llevar la vara y levantar las manos al cielo. Y que cuando él las levanta, Israel prevalecía venciendo y haciendo retroceder al enemigo. Pero cuando las bajaba, era Amalek quien tomaba la ventaja y prevalecía contra Israel, ¿sí? Algo muy particular allí, ¿verdad? Sí, entonces él se pone en la cima y allí pues él levanta sus manos y a medida que levantaba su mano, entonces el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, entonces prevalecía Amalek contra el pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a leerlo, eso está allí en Shemot, Éxodo 17, 11 al 12, dice: y sucedió que cuando Moshe elevaba su mano, Israel dominaba, pero cuando dejaba caer su mano, Amalek dominaba. Las manos de Moshe se volvieron pesadas, así que tomaron una piedra y la colocaron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado, y estuvo con sus manos firmes hasta la puesta del sol. ¿Sí? Eso es lo que encontramos allí, ¿verdad? En ese texto. Muy interesante, ¿verdad? Poder analizar esto como más a fondo. Shabbat shalom. No podemos pensar, ¿verdad?, o pretender que había algo como mágico o sobrenatural, ¿verdad?, en el hecho de que Moshe tuviera la mano levantada, ¿no? Más bien debemos entender, ¿verdad?, que cuando el ejército que estaba guerreando miraba a Moshe con su mano levantada, debía poner su mirada en el Eterno, ¿sí? Su confianza en ¿quién? En el Eterno. ¿Sí? Es como si Moshe apuntara, ¿verdad?,
a donde ellos tenían que tener su confianza en lo alto, en el Eterno, ¿sí? Que creyeran en Él, que Él era el que tenía obviamente la victoria final. Cuando bajaban sus manos era como si miraran a sí mismos o se miraran a sí mismos y a las circunstancias, ¿no?, que los rodeaban y perdieran como que la emuná, perdieran como que la esperanza, ¿sí? Veamos que algo así parecido sucedió con Kefas. ¿Recuerdan ustedes el pasaje donde nuestro santo maestro empezó a atravesar, ¿verdad?, el mar caminando y va llegando a la barca y entonces Kefas, muy arrojado, le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, ¿verdad?, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces, pues, nuestro santo maestro le dice, ven. Y él pues sale y empieza a caminar, ¿sí? Cuando tenía fija su mirada en nuestro santo maestro, él empezó a caminar por encima de las aguas. Pero una vez que quitó su mirada y miró las circunstancias, miró el fuerte viento, miró el oleaje, entonces empezó a hundirse, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿verdad? Es lo que yo veo aquí, cuando ellos quitan la mirada y se dan cuenta, ¿verdad?, o que Moshe las tiene sus manos abajo, entonces ellos como que miran sus circunstancias, miran cada uno a sí mismo y pierden como que esa emuná, pierden como que esa fe y esa esperanza, ¿no? Pero cuando Moshe las levanta, entonces ellos recuerdan que tienen que poner su esperanza en el Creador, que ya previamente le había dado ahí una victoria, y una victoria con un ejército muy poderoso, ¿sí? En ese entonces el ejército egipcio era el más poderoso de la tierra. Entonces recordaran y tuvieran esa confianza, tuvieran esa esperanza, tuvieran esa fe de que el Eterno les iba a dar la victoria. Más bien, es como algo así, pensar en algo así. No que cada vez que levantaba Moshe las manos o su mano, ¿verdad?, el pueblo pues iba prevaleciendo, como diciendo, bueno, si tú tienes la mano levantada, entonces yo estoy con el pueblo, si no, entonces quito mi protección, ¿verdad?, sobre el pueblo. No. Aquí más que todo la lección era ¿para quién? Para el pueblo, ¿no? O sea, para que se dieran cuenta que tienen que poner su esperanza, ¿en quién? En Hashem, ¿sí? En el eterno, único y verdadero, ¿no? Tener allí su emuná y tener allí su esperanza. Vamos a mirar entonces algunas cosas interesantes aquí de este pasaje. En la primera batalla, como ya les había dicho, ellos debían estar quietos y ver simplemente, manteniendo su emuná, ¿sí? Su credibilidad en las palabras transmitidas por su líder. Y en la segunda batalla, ellos debían ser activos y guerrear contra Amalek, sin perder, obviamente, la emuná, esa fe y la esperanza, ¿verdad?, en que el Eterno les daría la victoria, ¿sí? Entonces vemos como dos elementos allí, ¿sí? Uno, lo que es la emuná, y otro, lo que es la acción, ¿sí? La emuná y la acción, ¿sí? Entonces, si se tiene la esperanza, hay que tener acción. Si no hay esperanza, pues ¿qué se va a hacer si no hay acción? Entonces, había que tener emuná, creer en el Eterno y hacer también, ¿sí? Que es lo que empuja la esperanza. ¿Qué lecciones entonces aprendemos aquí de esto? Bueno, la esperanza no puede mantenerse de una forma pasiva. Si nosotros tenemos la esperanza de algo, no podemos quedarnos allí de forma pasiva esperando que llegue, ¿no? Hay que ser proactivos, hay que tener acción para lograr aquello que esperamos, ¿sí? Entonces, si creemos en un mejor presente, ¿verdad?, y mañana, no podemos quedarnos allí. Esto demanda de nosotros iniciativa, demanda de nosotros acción, demanda de nosotros movimiento hacia esa meta, hacia ese objetivo trazado, a esa visión clara y panorámica de nuestro rol o llamado. ¿Sí? Entonces tenemos que tener claro eso. ¿Sí? ¿Qué somos? Bueno, somos hijos del Eterno. ¿A qué estamos llamados? A hacer luz entre las naciones, a hacer luz entre la oscuridad, entre las tinieblas, a ser la sal de la tierra. ¿Sí? Atraer, ¿verdad?, a muchos
a muchos la redención de su alma. O sea, tenemos que tener eso claro. Como hijos del Eterno, tenemos que tener eso claro. Es uno de los objetivos principales al ser uno, ¿verdad? Ya un hijo del Eterno y haber nacido de nuevo, de lo alto. Eso tenemos que tenerlo claro, donde quiera que estemos. Ser luz, ejemplo, testimonio, ¿sí? Solución. No, eso tenemos que ser. Para ello muchas veces requerimos, obviamente, también de la ayuda de los líderes. Mire que muchas veces puede haber cansancio, muchas veces, ¿verdad? Podemos sentirnos como derrotados, como, bueno, angustiados, desesperados. Sí, así como Moshe bajaba sus manos, necesitamos y requerimos de otros que nos ayuden a levantarla, del líder, de los compañeros en esta causa, que nos ayuden a levantar las manos, ¿sí? Y pues de todos los demás que persiguen obviamente el mismo fin. Entonces, así como Moshe subió a la cima para ser visto por el ejército con sus subalternos y fue ayudado por ellos cuando sus manos se cansaban de estar en alto, así también requerimos nosotros, muchas veces, ¿sí? En Éxodo 17:10 dice, e hizo Yehoshua como le dijo Moshe, peleando con Amalek. Y Moshe y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collar. ¿Sí? Y ellos estuvieron allí asistiendo a Moshe en su momento de cansancio, ¿verdad? Le pusieron sobre una piedra, lo sentaron y le sostuvieron sus manos. Entonces, así también nosotros requerimos de acción y movernos en dirección hacia nuestros propósitos, nuestras metas, ¿sí? A ese llamado que tenemos de parte del Eterno. Y la esperanza entonces debe ser activa para lograr los objetivos. Si tenemos esperanza, entonces tenemos que ser activa. No basta orar, no basta orar. Sí, podemos orar, pero tenemos que accionar también. Tenemos que movernos a eso que estamos pidiendo, a eso que queremos. Tenemos que movernos, tenemos que abrir puertas, tenemos que ser vasos o recipientes para recibir también esa bendición. Y eso demanda en hacer. Tenemos que hacer también. ¿Sí? Entonces, podemos poner muchos ejemplos. Creemos que bajar de peso es posible, entonces, ¿qué? Buscamos cómo lograrlo. ¿Sí? Si creemos que bajar de peso es posible, entonces buscamos nosotros la forma de cómo lograrlo. ¿Sí? Tenemos esa esperanza, creemos, entonces hay que buscar. ¿De acuerdo? Creemos que podemos lograr un mejor ingreso, entonces tomamos acción al respecto. Sí, tenemos que tomar acciones al respecto. Estudiar más, prepararnos, etcétera, tocar puertas, ¿sí? Buscar de pronto mejor puesto, mejor empleo, ¿sí? Hacer sociedad o ser empresario, lo que sea. Pero si creemos, hay que procurar. Eso no es cuestión de orar y esperar que todas las cosas lleguen así, ¿verdad? Del cielo, simplemente. Creemos, por ejemplo, en llegar a ser expertos en nuestra profesión. Entonces, si amamos la profesión, debemos buscar dar lo mejor de nosotros. ¿Sí? Si amamos la profesión, entonces empezamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Sí? Cuando amamos la profesión, entonces empezamos a hacer lo mejor, a dar lo mejor de nosotros. ¿Sí? Porque amamos lo que hacemos. Y eso sí que es importante. ¿Ah? Creemos que podemos lograr una mejor condición física. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicios, alimentarnos saludablemente, tener una buena vida. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, hay que hacer. ¿Sí? En todos los casos, dos factores son fundamentales, en todos. ¿Cuál? El creer. Tienes que creer, que eso es prácticamente lo que es la emuná. Y la acción, tiene que haber la esperanza también. ¿Sí? Si no está la esperanza, si no espera eso que estás creyendo, entonces, ¿cuál acción va a haber? No va a haber absolutamente nada de acción. ¿Sí? Nosotros entonces nos empleamos a fondo en los temas que alimentan la esperanza, en lo eterno, por ejemplo. ¿Sí? No solamente
de nuestras vidas, sino en la de los demás. ¿Sí? Ahora, nosotros que estamos aquí, que hemos creído en Hashem, que hemos creído en su Mesías, que hemos creído en la Torah, pues entonces tenemos que emplearnos a fondo en estos temas que alimentan, obviamente, todo lo que es eterno, y nos da esperanza en lo que es eterno, ¿sí? En lo que va a permanecer para siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos la Torah, enseñamos, obedecemos los mandamientos, hacemos buenas obras, practicamos justicia, tratamos de hacer lo recto, amamos la verdad, queremos la integridad, deseamos servir a nuestros semejantes, aportamos para que la obra del Eterno se sostenga, pagamos arriendos, pagamos servicios, compramos terrenos, construimos lugares de estudio y adoración al Eterno único y verdadero. Estamos alertas a la forma como el Eterno en su soberanía conduce todas las cosas. Nos imbuimos en tener una relación íntima y personal con el Padre y hacemos que otros también lo puedan lograr, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante. ¿Sí? Nos metemos de lleno, ¿sí? A pesar de tener seguramente nuestra profesión, a pesar de tener nuestra cultura, a pesar de haber tenido, ¿verdad? Nuestros estudios seculares, ¿no? Hacemos lo que dijo nuestro santo maestro, ¿sí? Algo muy interesante cuando fue encontrado por sus padres, ¿sí? Que lo habían extraviado o querían que lo habían extraviado por 3 días, ¿sí? Y él dijo lo siguiente: en los negocios de mi padre me es necesario estar. En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a los negocios de nuestro padre? A lo que él quiere de nosotros como hijos, a lo que él está haciendo, no solamente en nuestras vidas, sino quiere hacer en la vida de los demás, en la familia, ¿sí? En los amigos, los compañeros, los conocidos, los vecinos. ¿Ah? Entonces, tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Es importante estar en los negocios de nuestros padres, de nuestro Padre. Y así fue como él se lo dijera, ¿verdad? A sus padres terrenales. Le dijo en su mocedad, en su juventud, le dijo a ellos: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a los negocios de nuestro Padre? En todas las cosas que competen a la redención final, a la salvación de las almas, a que haya parte no solamente de nosotros, sino también de aquellos seres queridos que amamos en el reino milenial y en el Olam Jabá, que son 2 cosas que esperamos, ¿sí? Que tanto el judaísmo talmúdico como el judaísmo mesiánico creemos, ¿sí? Reino milenial con el Mesías y también el Olam Jabá, el mundo venidero también por venir, donde habrá nuevos cielos, nueva tierra. Todo eso lo creemos, todo eso es una esperanza grande que abrigamos y estamos en pro de eso. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Porque creemos, obviamente, creemos nosotros en un mejor presente y también futuro, ¿no? No solamente para nosotros, sino también para la humanidad. Y debemos poner nuestro, ¿qué? Grano de arena, nuestro grano de arena. ¿Cuál es tu grano de arena? ¿Cuál es mi grano de arena? ¿Qué estamos haciendo para ello? ¿Mm? Creemos en una redención final de la esclavitud por el pecado, ¿verdad? Del ser humano y de la naturaleza. Una redención total de todo esto. Acuérdense que la misma naturaleza fue sujeta a maldición por causa del pecado. Y creemos en la redención final de todas las cosas, ¿sí? Creemos en un reino milenial con el Mesías de Israel aquí en la tierra. Eso lo creemos. ¿Creemos en qué? En el Olam Jabá, ¿verdad? En el mundo nuevo, con la presencia del Creador en medio de él. Eso lo creemos, ¿sí? Creemos en la redención de nuestras almas, ¿sí? Creemos en la resurrección de los muertos. Creemos en la divinidad de la Torah. Creemos en todo eso. Y todo eso nos llena a nosotros de esperanza. Y somos proactivos y nos movemos en acción, ¿sí? Creemos, obviamente, en su majestad Yeshua, el Mesías de Israel. Creemos en él. Entonces, aquí hay algo muy, muy hermoso, ¿verdad? Y es como una especie de tipología. Cuando vemos allí a Moisés sentarse sobre esa roca, en esa cima,
y observar la guerra, observar la batalla. ¿Sí? Algo muy hermoso allí, una tipología muy hermosa, ¿no? Y, y podemos decir que esta piedra bien puede representar a quién, a Yeshua, ¿sí? Sobre la base de ser él la piedra angular o principal donde su Keilah, su comunidad, debe edificarse. Entonces, eso es lo que estamos viendo allí. Acuérdense que Yeshua mismo dijo lo que está escrito en mí, en la Torá de Moshe, ¿sí? Y hay mucha tipología o simbología dentro de la Torá, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, la serpiente de cobre, ¿sí? Así como, y él hace referencia, así como la serpiente de cobre fue levantada en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él creyere, ¿verdad? Reciba la salvación, la redención final. Entonces, hay mucha tipología y aquí yo encuentro esa tipología. Muchos se sientan en la roca. Esa roca bien puede representar, ¿verdad?, a nuestro Santo Maestro. La base sobre la cual, el fundamento sobre el cual debe edificarse la vida del ser humano, la vida de todo Yehudí, la vida de todo justo de las naciones. ¿Sí? Porque está escrito en ningún otro, no hay ninguna otra piedra en la cual haya redención total y final. Única, ¿verdad? La única piedra escogida, preciosa, Yeshua HaMashiach. Entonces, uno es el judaísmo sin Yeshua, que resulta, ¿verdad?, ser totalmente talmúdico, como ya sabemos. Y otro es el judaísmo con Yeshua, que resulta ser aquí la amalgama, podríamos decir, de toda la crema innata de lo que resulta bueno y provechoso, de todo el legado ancestral que nos ha dejado nuestros antepasados, y presente para nuestra edificación o crecimiento personal. La ventaja aquí, el judaísmo con Yeshua, que podemos aplicar las palabras del Rakshtá, Rabino Shaul de Tarso. ¿Cuáles? Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Sí? Entonces podemos examinar, sí, los tratados talmúdicos, podemos revisar la Mishnah, la Gemara, y sacar de ahí, extraer lo que verdaderamente edifica y nos ayuda. ¿Sí? Podemos extraer de todo esto, de todo este legado de sabiduría, podemos extraer, ¿sí?, de toda la experiencia ancestral, que es de más de casi 4.000 años, todo el bagaje y todo lo bueno, ¿sí?, extraer de allí y aplicar a nuestras vidas. ¿Sí? Eso es lo hermoso. ¿Sí? Entonces, y lo hermoso, ¿verdad?, de tener el judaísmo con Yeshua, es que sabemos que no tenemos que hacer, ¿verdad?, ya sacrificios por el pecado. ¿Sí? Que incluso Él perdona los pecados que en la ley levítica no tenía provisión, que eran los pecados de muerte. ¿Sí? Aquí con Yeshua tenemos nosotros el perdón de esos pecados. ¿Sí? Al estilo Peshat, ¿sí?, que son al estilo de los pecados de iniquidad propiamente, que no tenían provisión en la ley levítica, o sea que no se podían hacer nada, ¿verdad?, ni traer una ofrenda, ni traer un animal, ni traer nada, ¿sí?, para cubrir ese pecado. Con Yeshua, esos pecados no son cubiertos, sino borrados y limpiados. ¿Sí? Entonces, esa es la gran noticia que tenemos. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener entonces un judaísmo de alegría y de gozo, de gratitud, un judaísmo de amor, un judaísmo donde vamos a cumplir las mitzvot por amor y por gratitud. ¿Sí? Y no lo vamos a hacer, ¿verdad?, simplemente por recompensa, o vamos a hacerlo, ¿verdad?, porque por obligación o por imposición. No, vamos a hacerlo por gratitud y por amor. ¿Sí? Uno de sus aventajados discípulos, el Rav Shtar, ¿sí?, nos dice allí, en la carta, ¿verdad?, que escribe a la comunidad de Éfeso, capítulo 2, versos 20 al 22, dice: edificados sobre el fundamento de los saliahim, o sea, de los apóstoles, y de los neviín, de los profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías mismo. ¿Sí? Allí nos está hablando uno de los enviados del Maestro de la Gentilidad. ¿Sí? Yeshua es la piedra principal, sobre ese fundamento, lo que hizo Él, lo que enseñó Él. ¿Sí? Por eso muchas veces no me cansaré de decirles, métanse en los Besorot, métanse en los evangelios, lean allí, escuchen las palabras del Mesías, entiéndanlas, estudienlas, enséñelas. Acuérdense que que estamos llamados a ser maestros todos. Cuando somos maestros aprendemos mejor las cosas. Entonces, allí, la principal piedra del ángulo, ¿quién? Yeshua, el Mesías, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un Beit Mikdash, un templo, Kadosh, en Adonai, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada del Eterno en el Rúa. Oh, qué hermoso esto, ¿sí? Qué hermoso. Entonces, por eso el judaísmo con Yeshua es diferente, porque el judaísmo con Yeshua tiene Ruach HaKodesh. ¿Sí? El judaísmo sin Yeshua hace que unos cuantos tengan Ruach HaKodesh, ¿sí? Porque eso es verdad. ¿No? Algunos del pueblo, de nuestro pueblo, ¿verdad? Adolecen de la presencia divina y otros la tienen, pero obviamente porque son vidas muy piadosas, muy entregadas. Entonces pueden tener Ruach HaKodesh. Nuestro pueblo y los líderes afirman que la presencia divina se fue de Israel, que está ahora en la diáspora, está ahora con la gente de la diáspora. Lo han reconocido. ¿Con quiénes están entonces? Con todos aquellos que creen que Yeshua es el Mashiach, ¿sí? Que creen que Yeshua es el Mesías judío. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros allí ese sello y es una esperanza viva, ¿sí? Real. Y por eso nosotros luchamos y nos empleamos cada vez más a fondo, ¿verdad? En los negocios de nuestro Padre, ¿sí? Así como dijo Yeshua. Entonces la esperanza que nos forjamos no carece de contenido ni de eficacia, porque el amor del Padre, dice allí, ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh que se nos fue dado. Esa esperanza no pierde, ¿verdad? La eficacia, ¿sí? Es real, ¿sí? Es efectiva. Entonces, por eso nosotros tenemos esa fuerza para seguir adelante, ¿sí? Para lograr nuestras metas, para lograr lo que sabemos es eterno y conviene. Aquí hay un comentario del Rav Sachs, Jonathan Sachs, que a mí me gusta mucho traer comentarios de él, me parece muy profundo, muy interesante. Él dice aquí en su comentario que usa la destrucción de los egipcios como un ejemplo de la pasividad total de los Ben Israel. ¿Sí? Él usa como la pasividad total, pero si nosotros inspeccionamos bien, ¿verdad? El tema, allí veremos que no fue así del todo. Sí, o sea, no era mucho que se quedaran quietos y mirando, no. Ellos tuvieron que hacer algo, ¿verdad? Si bien el Eterno, obviamente, es el principal responsable de la redención de los hijos de Israel de Egipto, se aseguró de requerir su participación activa incluso en ese proceso. Sí, y vamos a ver, porque fue así. Lo más prominente aquí, ¿verdad? Cuando estaban estancados entre el Yansuf, o sea, el Mar Rojo, y el ejército egipcio, que se acercaba a todo galope, el Eterno le dijo a Moshe que dejaran de gritar y rezar y comenzaran ¿a qué? A caminar. Comenzaran a caminar. ¿No? Entonces eso, hay una narrativa que trae allí el Talmud, en el Tratado de Sotá, página 37a, y dice que Nashon, ¿verdad? Que era de la tribu de Judá, tomó coraje, ¿sí? Nashon ben Aminadab, y fue el primero en saltar al agua. Él fue el primero en saltar al agua, ¿sí? Marche, pero ¿para dónde? Bueno, por el mar. Y entonces Nashon ben Aminadab fue el primero en saltar al agua,
está ahí contemplado, Tratado de Sotá, página 37a. ¿Sí? Entonces fue necesaria ¿qué? La acción humana. ¿Sí? La acción humana fue necesaria para precipitar los milagros del Yansuf o del Mar Rojo. Fue necesaria que el pueblo marchara, que el pueblo tomara la iniciativa, ¿no? Y aquí hay otra narrativa también del Rab Yudá Brandes, y dice que, o sea, él sugiere que el mismo tema es evidente cuando el Eterno les ordenó a los hijos de Israel que participaran en el proceso del sacrificio de Pesa. Si no hubieran hecho el sacrificio de Pesa, entonces, ¿qué hubiera pasado? Imagínense, ellos tenían que matar, ¿verdad? Allí, ese cordero, que para los egipcios eran un dios, y era como desafiar a los egipcios. Decirle a los egipcios, vamos a matar a uno de sus dioses. Vamos a asarlo para que ustedes huelan el olorcito cuando se está ahí quemando. ¿Sí? Era un desafío, pero ellos tenían que tomar acción. Entonces, vemos aquí algo interesante, que en todas digamos, las cosas que competen a la esperanza tienen que estar unidas de emuná y de acción. Creer y también hacer. ¿Sí? Era esencial entonces que se convirtieran en socios activos de la redención y que no fueran meros receptores pasivos. No podemos quedarnos quietos, pasivos, ante esa esperanza que es viva y eficaz, ante lo que nos espera, ante lo que aguardamos. Tenemos que tomar acción. ¿Sí? ¿Cuánto estamos dedicando a diario en los negocios de nuestro Padre? Tenemos, claro, el trabajo secular, está bien, estamos las cosas, pero dentro del trabajo secular podemos tomar acción, podemos hacer algo para traer la redención de esas almas que nos rodean, de esos amigos, amistades, que seguramente no tendrán unas buenas vidas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar acción en aquellos amigos, compañeros, ¿sí? Invitando a alguien al Shabbat, importante, ¿verdad? Para que absorba la santidad del Shabbat, para orar por ellos, ¿sí? Orar por ellos, alguna necesidad, para contarles, para hablarles, no solamente que vengan a comer esa comida rica, deliciosa, sino para mostrarles la verdad, para mostrarles el camino que tienen que seguir en sus problemas, en sus situaciones. Tenemos que hacer mucho, o sea, hay mucho que hacer. ¿Sí? Si deseamos entonces un futuro mejor, no podemos limitarnos a sentarnos, esperar y rezar para ser salvados. ¿Sí? No, o sea, no. Hay un dicho que dice así, ¿verdad? Y dice, al Eterno orando y con el mazo dando. Sí, o sea, como en otras palabras, hay que orar, sí, claro que hay que orar, pero hay que hacer también. Hay que llevar a cabo, hay que moverse. ¿Sí? Si usted va a vender algo, usted no puede quedarse ahí a ver que espere que llegue los compradores. Tiene que hacer algo, una propaganda, una publicidad. ¿Sí? Usted tiene que anunciar, etcétera. Tiene que moverse, porque si no, entonces es muy difícil que lleguen allí a buscarlo y sepan que usted que está vendiendo. ¿Ah? Una esperanza ligada a la pasividad no es verdadera esperanza. ¿Sí? Entonces, si estamos pasivos, si no hacemos nada en pro de la salvación, en pro del bienestar, en pro de la liberación de la gente que nos rodea y sobre todo de los que amamos, yo creo que debemos nosotros tener carga por nuestras familias, por las personas que amamos, ¿verdad? Que están con nosotros. Debemos tener una carga grandísima. Mirar la forma de que ellos también encuentren el camino, encuentren la redención. Claro, hay personas que están más pendientes de los de afuera que los de adentro. Y acuérdense, algo aquí interesante, lo que nuestro santo maestro dijera, y vosotros me seréis testigos, ¿en dónde? No empezó allá en Rusia, en Inglaterra, en Norteamérica, en Sudamérica, ¿sí? Y después, ¿a dónde? En Judea, en Samaria, y después, por último, en Jerusalén. No, él empezó a partir de allí, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como en forma de espiral, ¿sí? Tu círculo más íntimo, tus amados, tus queridos,
¿sí? Tu familia, tus amigos, conocidos, compañeros, el mundo entero. Así debe empezar. Y tenemos que tener carga por ello, ¿sí? Entonces, una esperanza ligada a la pasividad no es verdadera esperanza. ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué esperanza tenemos? Ya lo dijimos, mejor mañana, ¿verdad? Lo eterno. Entonces hay que trabajar en pro de ellos. Hay que ser proactivos. Debemos entonces estar dispuestos a tratar de forma activa, provocar el cambio que deseamos ver. Hay que provocarlo, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Hay que buscar la forma. ¿Sí? La otra vez nosotros tenemos aquí a una pequeñita y ella anhelaba ver a su papá. ¿Sí? Anhelaba que su papá la llamara, que viniera por ella. Entonces, bueno, le dijimos, bueno, esté orando, ora al Eterno, sí, que el papá venga, que el papá venga a visitarte. Y entonces algo que yo hice, muy personal y que hasta ahora nadie lo había sabido, sino ustedes que están aquí lo van a saber. Yo lo busqué a él, lo llamé y le dije, mire, la niña lo necesita. La niña necesita que vaya y lo vea, y la vea, vaya y la visite. ¿Sí? Claro, cuando él llegó ella, ¡ah! Uy, papito Dios me ayudó, papito Dios me escuchó. ¿Sí? Uno tiene que ser proactivo, uno tiene que procurar y llamar y hacer las cosas que puede hacer, que están de su mano. ¿Sí? Entonces ahí ella creyó y ella allí, ¿verdad? Sabe que la oración puede, porque muchas veces uno mismo tiene la respuesta. ¿Sí? Y uno tiene que moverse a hacer. ¿Sí? Uno tiene que moverse a hacer. Entonces, al unir nuestra esperanza con la acción, nos asociamos al Eterno para mejorar nuestro futuro. ¿Sí? Entonces, hay que unir esas cosas. ¿Sí? Hay que unir la esperanza con la acción. Si no hay acción, entonces, ¿qué está esperando? ¿Sí? Recordemos que la emuná o la fe sin obras, ¿qué dice allí? Es que es muerta. Una fe sin obra es muerta. Una emuná sin acción es muerta. Tenemos que movernos. Entonces, eso encontramos, ¿verdad? En este pasaje. Vemos cómo allí el Eterno, en la primera batalla, Él interviene directamente y hace milagros. Y Él mismo echa al faraón, ¿verdad? A las profundas aguas con todo su ejército y quedan vencidos. Y vemos ahora una segunda guerra con Amalek, donde el pueblo mismo tenía que enfrentar, ¿verdad? Esa guerra. ¿Sí? Y tenía que poner su emuná, su fe y su confianza en el Eterno para vencerles, ¿verdad? Y así fue. Vemos entonces que estos dos factores son importantes, ¿sí? En la primera, confianza, en las palabras de Moshe, quedad quietos y mirad cómo el Eterno va a pelear por ustedes, ¿sí? Confianza, fe, emuná, créanlo, crean mis palabras, crean las palabras del Eterno. Y en la segunda, acción, ellos tenían que guerrear. Y así mismo nosotros en la vida tenemos esperanza, creemos las promesas, pero entonces hay que guerrear, hay que poner acción a lo que esperamos, a lo que deseamos. Hay que poner, ¿verdad? Ser proactivos y buscar esas metas, esos propósitos, esos planes que tenemos. De lo contrario, entonces no va a llegar. ¿Sí? No va a llegar. Tenemos metas a nivel personal, a nivel familiar. Bueno, entonces hay que procurarlas. ¿Sí? Hay que muchas veces hablarlas sin haberlas tenido todavía. Hay que hablarlas, hay que creerlas. Recuerdo cuando quise tener un primer carro, yo recuerdo mucho, yo empecé a comprar las herramientas, empecé a comprar las cosas que necesitaba el carro, sí, yo ya hablaba, mi carro, cuando venga mi carro, pero entonces yo empecé a comprar ya las herramientas, las cosas que necesitaba, ¿verdad? Para el carro, una bomba para echarle aire a las llantas, sí, una bomba portátil, todo eso empecé a comprar las cositas. Cuando de un momento a otro llegó, ¿verdad? Allí uno de los miembros de la comunidad me dijo, ¿sabe qué? Mire, tenga las llaves,
págueme como usted quiera el carro, ¿sí? Yo veo que usted lo necesita porque su familia ha crecido y necesita una camioneta. Entonces, mire, pague como usted quiera, lo que usted quiera y así como diga, así lo acepto. Entonces, sí, es una forma, ¿verdad? De cómo se pueden lograr las cosas. Así todavía no se haya llegado a ello, hay que hablarlas, hay que decirlas, hay que imaginarlas. Dice la escritura que Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Entonces hay que coger ejemplo de nuestro papito que está en los cielos. Hay que decir las cosas, hablar las cosas, ¿verdad? Así no hayan sido todavía. Mis amados, los dejo allí, ¿verdad? Que el Eterno los bendiga, que tengan un excelente día de Shabbat. Para todos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.